Solo tú, Jesús. Gloria a Dios, aleluya. ¿A dónde voy? Pueden sentarse, qué lindo. Hay la presencia del Señor muy bonita en medio nuestro. Y nosotros queremos decirle que es bueno caminar con una decisión por Cristo. Cuando uno camina la vida con una decisión por Cristo, uno tiene resuelto el problema más grande de la vida. Estamos bien. Estamos bien. Pero en la vida, porque tú tengas a Cristo, no significa que no vas a tener problemas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando vienen esos problemas y esos retos, ahí es donde queremos entrenarte para enfrentar esos retos en la vida. Porque a todos nos llegan retos de nuestra fe. Y es hoy el día de tu preparación para esos días. Y nosotros hablamos de la realidad de que vivir sin que Dios apruebe tu vida es perder el tiempo. Es una vida perdida. Y luego hablamos esta mañana de que debemos de desarrollar un carácter templado e invencible. Y hablamos de varios puntos. Hablamos de que debemos de tener un respeto, una seriedad a lo que Dios habla. Segundo, de permanecer en la presencia de Dios. Tercero, de darle a Dios prioridad en nuestra vida. Cuarto, de poner nuestro objetivo de vida y de caminar, serle agradable a Él. Quinto, de ver las cosas como Dios las ve, evaluar las cosas y de llamarle a lo que Dios llama bueno, bueno, y lo que Dios llama malo, malo. Sexto, de que buscamos a Dios. Clama a mí, yo te responderé. Y vamos a buscar siempre qué dice Dios. ¿Qué dice Dios? Séptimo, que obedezcamos. En ese punto yo quiero explicarle ahora a ustedes esa obediencia. ¿Tú sabes lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 7? Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Van a venir problemas. ¿Qué hago cuando venga problemas? Dice, lo primero que es, someteos pues a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Someterse a Dios es que cuando uno cede, la opinión de Dios es la que va y no la mía. Someterse a Dios es cuando uno cede lo que a Dios le gusta y no lo que a mí me gusta. Someterse a Dios es cuando uno cede, que es como Él diga y no como yo diga. Eso es someterse a Dios. Es obedecer a lo que Dios dice. Someteos pues a Dios. Da valor a la opinión de la palabra de Dios. ¿Y cómo yo puedo someterme a Dios si no conozco la opinión de Dios? Para poder someterme a Dios, tengo que conocer la opinión de Dios. Por eso dice el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que os presentéis en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto del uso de tu razonamiento. Fíjate que la religión no quiere que tú pienses ni preguntes. La religión quiere que tú tengas fe, obedece, calla y sigue para adelante y trae para acá el diezmo y la ofrenda. Eso es lo que dice la religión. No preguntes, tú no sabes. Obedece y cállate. Pero dice la Biblia, no dice eso. Dice, os ruego, te ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto del uso de tu razonamiento, para que tú puedas comprobar. Dice, no os conforméis, versículo 2, a este siglo, antes sed transformaos, cámbiate, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprender la voluntad de Dios.
Para tú someterte a Dios, tienes que conocer la opinión de Dios. Tienes que ir a la Biblia. Tú no puedes someterte a Dios si tú no conoces la opinión de Dios. ¿Cómo tú vas a someterte a las leyes de un país si tú no conoces las leyes? Antes de darte una licencia para conducir, te dan un panfleto para que aprendas las reglas, las leyes de tránsito. ¿Cómo vas a someterte si no conoces? ¿Qué es someterse a Dios? Someteos pues a Dios. Santiago 4. Es importante porque si no estás sometido a Dios, no vas a poder resistir. Viene el problema, oye, a la vida. Cuando te llegue el problema, tienes primero que estar sometido a Dios. Lo primero que tienes que hacer. Saber lo que Dios dice. Entender lo que Dios dice. Tienes que detenerte. Si no te detienes a pensar en lo que Dios te ha dicho que haga o que no haga, vas a meter la pata. No estás sometido, va a tener éxito el enemigo en tu vida. Jesús le dijo a los discípulos, oye esto, pasemos al otro lado. Se montaron en una barca. Ellos tomaron esa palabra ligeramente y no se detuvieron a pensar quién hablaba y qué decía. El que hablaba y les dijo a ellos, pasemos al otro lado, fue el mismo que dijo, sea la luz, y fue la luz, el creador del cielo y la tierra. Era el creador. Y les dijo, pasemos al otro lado. Ellos tomaron ligeramente la palabra de Dios, no le dieron tanta importancia. No pensaron que quien hablaba era el Dios creador. Y cuando se montaron en el medio del mar, se levantó una tormenta y las olas parecían que hundían el barco. Y ellos con miedo despertaron a Jesús que estaba durmiendo y le dijeron, maestro, despierta que nos ahogamos. Y cuando él se despertó, él le dijo, hombre de poca fe, reprendió el viento y calmó las cosas. ¿Por qué le dijo hombre de poca fe? Porque no entendían que si Dios dijo, móntate en la barca que vamos a pasar al otro lado, puede levantarse un huracán, un maremoto, un eclipse solar, una bomba nuclear, pero tú llegas al otro lado. Porque la palabra de Dios es inquebrantable. Porque el sol sale todos los días porque Dios por su palabra lo estableció. La palabra de Dios es inquebrantable. Más segura que el sol va a salir por la mañana es la palabra de Dios. Y si él dijo, pasemos al otro lado, y se levantó una tormenta y parecía que se iba a ahogar, había una contradicción a lo que Dios dice. ¿Y qué dice Santiago? Él dice, Santiago después del secreto, someteos pues a Dios. Ellos no estaban sometidos a Dios, por eso despertaron a Jesús. Porque para tú someterte a Dios, tienes que conocer lo que Dios dice. Tienes que pensar, tienes que reflexionar. Si Dios te dice a ti, móntate a un avión y vete allá a Taiwán. Si fue Dios que te dijo, por el camino el avión puede enfrentar viento, tormenta, rayos, ponerse boca arriba, boca abajo, tocar las alas en el mar, subir arriba, apagarse el motor, pero tú vas a llegar al otro lado. Llega porque fue Dios que te dijo, móntate para que llegue allá, no móntate para que te mueras en el camino. Si fue Dios que te dijo. ¿No lo estás entendiendo? Entonces, en tu viaje de vida, tienes que detenerte y oír la voz de Dios que te diga a ti, pasemos al otro lado. Entonces, tu empresa de vida y tu vida, no importa lo que se levante en el camino, pues vas a llegar a resistir. Hay un tiempo donde lo que Dios dice y lo que se ve están en contradicción. Es el momento de la prueba. Es el tiempo cuando Dios dice, tú estás sano, pero el diagnóstico dice, estás positivo. Es un tiempo cuando Dios dice, estás sano, pero el tumor está ahí. Hay un tiempo donde tu creer va contrario a tu ver. Hay un tiempo de prueba. Por eso es necesario estar sometido a Dios. Sometido a Dios es cuando, ya hablamos anteriormente,
tú dices lo que Dios dice. Si Dios dice que esa pared es roja y tú la miras que es blanca, ¿qué es la verdad para ti? ¿Lo que se ve o lo que Dios dice? Cuando tú has entrenado tu espíritu, cuando tú estás entrenado y formado en que lo que Dios dice es la verdad y lo que se percibe y lo que se ve no es la verdad, estás listo para pasar ese tiempo. Hay un tiempo donde las cosas contradicen lo que Dios dice. Hay un tiempo, hubo un momento mientras golpeaban a Jesús, mientras le arrancaban la barba, lo golpeaban y lo crucificaron. Hay un tiempo de mientras estaba enterrado. En ese tiempo los discípulos abandonaron su fe, perdieron la esperanza. Hay un tiempo cuando la palabra que Dios dijo y lo que se vive están en completa oposición. Y tú tienes que estar sometido a Dios, a la palabra de Dios, completamente entregado, formado el carácter para poder resistir al diablo. ¿Sí? Tú me estás entendiendo, estoy preparando para eso. Porque el problema viene a todos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Romanos capítulo 8, versículo 1. Los que no andan conforme a la carne, conforme a lo físico, a lo que se ve. ¿Tú andas conforme a lo que se ve o conforme al Espíritu? Tienes que aprender a caminar conforme a lo que Dios dice, a la palabra de Dios, al Espíritu Santo, y no lo que la carne, lo que los cinco sentidos, lo que se ve, lo que se toca. ¿Cuántos están entendiendo eso? Es un entrenamiento. ¿Qué versículo es? Capítulo 8, versículo 1 de Romanos. Romanos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero yo quiero detenerme un poquito en ese resistir. Para tu poder, yo quiero hoy formar en ustedes resistencia. Yo quiero formar en ustedes hoy un carácter donde cuando salgas por esa puerta, seas una persona con una preparación, una capacidad de resistir. Quiero que aumente tu resistencia. Quiero que aumente en tu hombre espiritual la defensa. Y ese tiempo, cuando hay una contradicción, ese tiempo, ahí es donde se pierde mucha gente. La desesperanza, se apresura la persona. Hay personas que se desesperan, Dios no me resuelve, voy a entregar. Hay personas que tiran la toalla, me rindo. Hay un tiempo cuando estás ahí y estás amarrado y viene el tren y tú estás en el medio y no te puedes mover. Hay un tiempo para ser fiel. Hay un tiempo para pararte ahí. Y en ese tiempo hay una amenaza. Te vas a morir. Él te va a golpear. Vas a ver esto, a lo otro. Hay un tiempo cuando el diablo se la luce con los diagnósticos, se la luce con el balance económico, se la luce. Hay un tiempo de resistir. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice: y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Dice, le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Para tú resistir, tú tienes que tener una actitud de que yo estoy con lo que Dios dice hasta la muerte. Dice que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tienes que tener una disposición, una decisión interna. Yo estoy con Cristo hasta la muerte. Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron al rey: no vamos a adorar tu estatua. Y Dios nos puede librar del horno de fuego y nos librará. Pero si no nos libra del horno de fuego, tu estatua no adoraremos. Una actitud de resistencia. Yo quiero desarrollar en ustedes resistencia.
Diga conmigo, resistencia. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo tú vas a vencer? ¿Cómo vas a vencer al diablo? Por la sangre, por la palabra y la resistencia. Una decisión hasta la muerte. Tienes que, cuando tú muerdas en lo que Dios dice, cuando tú te agarres de lo que Dios dice, tú te agarras de eso hasta la muerte. Job, murieron los hijos, se robaron el ganado, perdió todo, se enfermó, se fue todo el mundo. Y Job dice, aunque me matare, yo en él confiaré. ¡Wow! Eso es resistencia. Resistencia cuando muere un ser querido. Resistencia cuando se va el dinero. Resistencia cuando viene el problema. Resistencia. Resistencia. Resistir. Es una disposición hasta la muerte. Aquí, tú sabes, no estamos aquí. Aquí estamos hasta la muerte. Hasta la muerte. Aquí nosotros hemos trazado una raya. Y estamos con Cristo. Y estamos en victoria. O lo entierran o estamos en victoria. Y si lo entierran, estamos en victoria. Y si estamos vivos, estamos en victoria. Esto es hasta la muerte. ¿Quién me puede amenazar? Hasta la muerte. Es aquí, aunque él me matara, dice Job 13:15. Aunque me matare, en él esperaré. Cuando tú dices voy con Dios, no importa que me vaya bien o me vaya mal. Yo estoy con Dios, estoy con Cristo. Resistencia. Resistencia. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Santiago, capítulo. ¿Lo apuntaron? Sí. ¿Quién me dice? Santiago 4:7. Una actitud de que ni la amenaza de muerte, ni que me muera, yo voy a ceder. No doy un paso atrás ni que me muera. Que llega una amenaza, te vas a morir, un diagnóstico, te vas a morir. ¿Qué me importa a mí? Yo estoy haciendo lo que Dios dice. Yo sé lo que Dios me ha dicho. Yo sé el plan que Dios me ha dado. Yo sé el proyecto que Dios me ha dado. Yo tengo que enfocarme en lo que Dios me ha dicho. Que te va a morir, que me muera. Esto es hasta la muerte. Resistencia. Resistencia. ¿Qué me vas a amenazar a mí? ¿De qué tú me vas a amenazar? ¿Qué viene el diablo a amenazar a mí? Que te voy a matar. ¿Y? Jesús dijo, no temáis a los que pueden matar el cuerpo. Y después nada más pueden hacer. ¿Por qué vamos a tener miedo? Pánico. ¿Por qué? ¿Qué me puede hacer el diablo? Que te voy a matar. ¿Y? Tú no sabes que los que están en Cristo no morirán jamás. ¿Cuántos van a tener una actitud? Ponga su mano en su corazón y diga, Señor, hasta la muerte, contigo, hasta la muerte. Mi decisión. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel cuando te va bien. Sé fiel cuando te den el trabajo. Sé fiel. No, sé fiel hasta la muerte. No, que te va a ir mal, que te va a ir mal, que se va a ir el marido, que se va a ir la mujer, que se va a ir el negocio, hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Oye, oh gloria. Diga, Señor, lléname de esa actitud. Tú sabes que en Lucas capítulo 21, versículo 18, dice que ni un solo cabello de tu cabeza perecerá. Pero si tú lees un poquito antes, él dice que algunos de ustedes los matarán. Entonces es como una contradicción. Oye esto, ¿lo apuntaste? Dice en Lucas que ni un solo cabello de tu cabeza va a perecer. Pero si tú lees unos versículos antes, en el capítulo 21 de Lucas, Jesús le está diciendo a ellos que algunos de ellos lo van a entregar.
¿Cómo es posible que él le dice que van a matar a unos cuantos de ellos por nombre de por Cristo? Y después más abajo le dice que ni un solo cabello de ellos va a perecer. ¿Cómo es posible que puedan matar a una persona y Jesús le dice a esa persona que ni un solo cabello va a perecer? ¿Cuál es la respuesta? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 1 y subsiguientes. Dice que aunque esta caseta, este cuerpo, se deshiciere, la muerte, tenemos de Dios un edificio, una casa celestial, eterna, no hecha de mano. El que cree en mí no morirá jamás. Tú sabes que la muerte para ti no es ni siquiera la pérdida de un cabello, porque la muerte, dice el apóstol Pablo, me es ganancia. Porque la muerte es soltar el cuerpo que es como una caseta y recibir otro cuerpo que es como una casa. ¿Cuánto lo han leído? Segunda de Corintios, capítulo 5. ¿Se lo leo? Rapidito. Es importante. Por eso nosotros no tenemos que llorar cuando se muere alguien. Y cuando nos amenazan de muerte, lo que nos están amenazando es de una promoción. Porque se nos da un cuerpo celestial, eterno, en los cielos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, el cuerpo carnal, este tabernáculo es caseta, se deshiciere, se muere, ¿ves? Tenemos de Dios un edificio, un cuerpo que es en comparación a este, como un edificio en comparación a una caseta. Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Hay un cuerpo que te tiene preparado eterno en los cielos. Y por esto también gemimos. Y por ahí sigue, te lo va a leer después. Versículo 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Oye. Por eso él le dice, aunque maten el cuerpo, no va a perecer ni un solo cabello de vuestra cabeza. ¿Cómo es posible? ¿Tú sabes qué pasa? Que cuando el creyente en la persecución los tiraban a los leones y los quemaban y los mataban, no le hacían daño. Ellos lo que hacían era que pasaban, destruían ese cuerpo mortal y Dios le daba un cuerpo, una casa celestial eterna. Para la persona simplemente avanzaba a un lugar mejor. ¿Te das cuenta? Por eso que no tenemos que tenerle miedo a la muerte. No hay pérdida con nuestra salida del cuerpo. No hay pérdida. Hasta la muerte. No tenemos miedo porque somos fieles hasta la muerte y ni un cabello de nosotros va a perecer. Lucas 21, 18. Entonces, ¿qué es lo que Dios, cómo yo voy a resistir? Te lo voy a poner en esta forma para hacerlo corto. Enfócate en Jesús y deja las consecuencias a Él. Enfócate en Jesús. Cuando Él le dijo, pasemos al otro lado, oye esto, y por el camino, en el barco enfrentó olas. Si ellos no hubiesen remado, se hubieran tirado así, Él dijo que pasemos al otro lado, que se hunda, que él le dijo, ¿qué hubiera pasado? No se hubiera hundido nada de las cosas. Obedece a Dios, se montaron en el barco, y déjale a Dios las consecuencias. Y cuando vengan por el camino el problema y las amenazas, no salga corriendo, no salga en pánico, no esté clavado, llorando. Si Dios te ha dicho que pasemos al otro lado, no que te ahogues en el camino. ¿Estás entendiendo? Hombre de poca fe, dice Mateo capítulo 14. Dice el capítulo 14 en el versículo 22, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.
Y a medianoche, mientras estaban a la mitad del mar, estaban a punto de ahogar. Pero fíjate esa palabra, Jesús hizo, los obligó. Jesús, carpintero, no sabe de mar. Pedro, Juan, eran carpinteros de profesión. Pescadores. Ellos vieron el tiempo y dijeron, no podemos zarpar. Pero el carpintero, Jesús dijo, salten, y los hizo salir. Y se llevaron de lo que Dios dijo. Si tú te llevas de lo que Dios dice y le dejas a Él las consecuencias, tu final es feliz. Él viene caminando sobre las aguas. ¿Te diste cuenta? Lo vas a ver allá. Mira lo que dice Marcos, capítulo 4, versículo 35. Él le dijo, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Mira, él iba caminando en Lucas capítulo 10, versículo 38. Y entró a una aldea y una mujer llamada María le recibió en su casa. Cuando María recibe a Jesús en su casa, pues María sabe que hay que brindarle algo. Da hambre, que comer. Son cosas necesarias. Y ella está afanándose en las cosas necesarias. Y su hermana Marta, en vez de estar ayudándola, se sentó a escuchar la palabra de Dios, a escuchar a Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Y Marta escuchaba. Mira qué cosa muy interesante dice. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, Lucas 10:40. Lucas 10:40, capítulo 10, versículo 40. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y él le contesta en el versículo 42. Solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido. Oye, hay una sola cosa necesaria. Estás afanando. Piensa, si María y Marta, las dos, se sientan a oír a Cristo hablando, cuando terminara de hablar, Jesús iba a tener hambre, iba a tener sed, lo invitaron a la casa. ¿Qué iba a pasar entonces? ¿No ve que la mente natural dice que ella tenía razón en afanarse, estaba preparando, ¿verdad? Tenía razón ella, la mente natural. La mente natural dice que ella se afanaba en muchas cosas. Se preocupaba con muchos quehaceres. Tal vez si ella hubiera escogido la única parte que era importante, el Señor simplemente le hubiera dicho, ¿qué tienes listo? No, aquí lo que es un pedacito de pan y queso. Pues tráelo para acá y hubiera partido el pan y el queso y hubiera quedado una fiesta. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es la forma de resistir? Para tú resistir, tú tienes que entender que hay una sola cosa necesaria. Y es estar a los pies de Cristo. Cristo es la palabra. Juan, capítulo 1, versículo 1, el Evangelio según San Juan, dice, en el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice, y aquel verbo, la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo es la palabra de Dios hecha carne. María y Marta tenían que sentarse y darle importancia a la palabra, a Cristo. Y las demás cosas os serán añadidas. ¿Entendiste? Resistir es ocuparse en una sola cosa. Jesús dijo, Lucas 10:42, solo una cosa es necesaria. Las demás cosas son opcionales. Una sola cosa. Hay un solo trabajo. Hay un solo trabajo en la vida. ¿Tú sabes cuál es ese trabajo? Sentarse a escuchar a Jesús. ¿Tú crees que tu trabajo es ir y estudiar, graduarte, traer dinero, pagar la casa? Tu trabajo es sentarte a recibir de Cristo, del Padre. Jesús dijo,
yo hablo las palabras que oigo al Padre hablar. Oye, hay una sola cosa. Hay una sola cosa. Dice Jesús, a lo mejor Jesús está equivocado. Yo creo que no está equivocado. Dice Lucas 10:42. Solo una cosa es necesaria. ¿Cuál es la única cosa? ¿Cuál es tu único y real ocupación? Y lo más importante, ¿cuál es? Escuchar a Cristo, sentarte con la Biblia, aprender de Cristo, lo que estamos haciendo ahora. ¿Cuál es lo único y lo principal, lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo más importante? Es sentarte a escuchar la palabra de Dios, poner a la palabra de Dios en tu corazón. ¿Cuándo estás entendiendo eso? Eso es la forma de hacerte resistente. Yo quiero que te hagas un radical. Dice Lucas capítulo 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Oye, claro, esto no es lo que se enseña por ahí. Jesús dice que tú no puedes ser discípulo de él si tú no renuncias a todo. Tú tienes que poner a Cristo primero que tu mamá, que tu papá, que tu hijo, que tu abuelita, primero que tu trabajo. Y si tú no puedes poner a Dios primero que todo eso, tú no puedes ser discípulo de él. Aunque digan en la televisión que sí, que tú nada más tienes que creer y después vivir tu vida. Pero dice Jesús, mira lo que dice Jesús. Lucas capítulo 14, versículo 33. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y Juan capítulo 12, versículo 25 dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Los que escogen esta actitud de mi vida y de Dios, van a salvar su vida. Y los que no, cogen su vida para gozar. No pierdas tu tiempo con una Biblia. Tú eres joven, disfruta la vida. El final es muerte. ¿Te diste cuenta lo que dice ahí? Yo quiero que tú entiendas una sola cosa. Hay personas que son apellidos Pedregales. Un apellido Pedregal que yo le he puesto. Dice que el sembrador salió a sembrar. Y unas partes de la semilla cayó entre pedregales, piedra, un terreno con piedra. Y dice que estos son los que oyen la palabra de Dios y se ponen contentos y la aceptan, pero cuando viene el problema, en la vida, se van. La semilla que cayó entre pedregales. Mateo capítulo 13, versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Cualquiera así, qué bonito. Ven a Cristo para que vaya para el cielo. Pues yo voy para allá, yo voy para el cielo, recibo a Cristo. Sigue leyendo el 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, viene el diagnóstico, viene que te botan del trabajo, viene que la mujer te bota, que el marido se va con otra, viene el problema. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza, se va. No hay resistencia porque no hay raíz. Pero nosotros estamos echando raíz, porque nosotros estamos hasta la muerte echando raíz. ¿Te estás dando cuenta? Un radical. Oye esto, oye. Yo quiero hablarte de otra persona radical. Cristo es un radical. Y yo estoy radicalizándolos a ustedes. Hablan de los radicales, ¿eh? Hay una mujer que es una radical en la Biblia, se llama Rispa. Rispa tenía 2 hijos y junto con 5 hijos de otra lo ahorcaron. Y ella se quedó, hizo una caseta y se quedó donde dejaron los cuerpos tirados y no lo enterró hasta que, y no permitió que las aves vinieran a los cadáveres ni que los animales se los comieran, y estuvo ahí hasta que llovió. Y le dijeron al rey David, Rispa, mira lo que está haciendo allí con esos cadáveres, y los tiene ahí porque estaba poniendo una exigencia, una demanda de que se le hiciera justicia y se le diera sepelio a esos muchachos. Una mujer radical.
Samuel estaba hasta la muerte. Rispa, una mujer radical. No se va a dar por vencido. Y estaba ahí ya el cadáver en los huesos. Rispa, segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 10. Otra mujer que Jesús habla en una palabra, en Lucas 18:3, dice que había un juez injusto y había una viuda que venía donde él y le decía que le haga justicia. Ella no tenía poder, pero esa mujer seguía ahí, hasta que el juez dijo: para que este no me agote la paciencia, le voy a hacer justicia. Una persona radical, una persona que está entregada, no se va a dar por vencido. ¿Verdad? Dando cuenta de lo que es resistir. ¿Qué es resistir? Es que tú seas como Rispa, es que tú seas como la viuda. ¿Qué es resistir? Resistir ahí, persistencia. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Recuerda a Rispa y recuerda esa viuda. Hay otro radical, se llama Bartimeo. Bartimeo era ciego. Y cuando él oyó que Jesús iba pasando, él comenzó a vocear: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los religiosos le dijeron: oye, tú desordenado, no grites. Y le dijeron: cállate, está molestando. Y él gritaba más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ese hombre radical persistió y Jesús se detuvo en el camino y dijo: ¿quién es ese hombre que está? Y cuando ellos vieron que Jesús se detuvo ante el clamor de ese hombre, la gente cambiaba. Entonces le dijeron: ten ánimo, que tú tenés como la gente, es increíble, yo te digo a ti. Primero le metieron el pie, le hacían resistencia, y cuando vio que obtuvo la victoria en la atención de Cristo, entonces fueron de lado: no, ten ánimo que te consigue. Pero tú no te puedes llevar de la gente. La gente, si tú estás mal, cuando estás débil, te van a patear, pero cuando tú sigas resistiendo y tengas la victoria, se voltea para ir a hacer el barbecue contigo. No te lleves de la gente. ¿Tú estás entendiendo? El Bartimeo, Mateo capítulo 10, versículo 47. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el versículo 48 dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Oye, muchos le reprendían. Tú vienes a buscar de Dios y viene entonces Gloria y te insulta. Y pues yo estoy buscando de Dios y Gloria mira cómo me menosprecia. Y cuando voy saliendo, Danielito me mete el pie para que me caiga por el ascensor. Y cuando voy saliendo me dan un ticket. Pero el mundo entero está en contra de que yo busque de Dios. Pero cuando ya Dios llegó a tu vida y llegó el milagro, el mundo entero quiere gozar contigo. Resistencia. Rispa, Bartimeo, la viuda. Job dijo: aunque me mataren, en él confiaré. Resistencia. Daniel. En Daniel leemos: Sadrach, Mesach y Abednego, aunque nos metas en el horno de fuego, tu estatua no adoraremos. Resistencia. Radicales. En Apocalipsis dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Resistencia. Resistencia. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4:10. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Oh, sí. Resistencia. ¿Qué hora es? 2019. Ponte de pie. Hoy vamos a salir de aquí resistentes. Aunque me matare, yo en él confiaré. Resistencia. Está pasando un problema, resiste. El dinero está escaseando, resiste. Hay problemas con el vecino, resiste. Hay problemas a la izquierda, resiste. De salud, resiste. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Padre, te doy gracias.
Padre, pon en nosotros resistencia. Resistencia para hacerte fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. La paz del Señor. Oh, dame gracias, Señor. Dame un aplauso al Señor Jesucristo. Déjalo así. Amados, ¿cuánto entienden lo que hemos estado forjando en ustedes? Yo les voy a mandar el bosqueo. Tienen que desarrollar resistencia. Resistid al diablo y de vosotros huirá. No va a oír. Battery. Déjalo así, de resistencia. El Señor quiere que tú desarrolles resistencia. No te entregues, no te entregues, porque digan lo que digan, no te entregues. Si Dios ha dicho que hay vida, hay vida. No te entregues, no te rindas, resistencia, resistencia. Hay que desarrollar resistencia. ¿Cuál es la diferencia entre un joven y un hombre maduro? No es fuerza física, resistencia. El joven cuando le duele un poquito sale corriendo. El hombre maduro tiene menos fuerza física, pero tiene una disposición hasta la muerte. No te metas a pelear con un hombre ya maduro porque va a pelear hasta la muerte. Cuando se con un muchacho, fácilmente la primera sangre, cuando ve sangre, sale corriendo. La diferencia entre un hombre y un muchacho es resistencia. Ustedes están poniendo el nombre de Jesús de Nazaret. Resistencia para mi hermano, para enfrentar todo en la vida, porque ya sabe que se fiel hasta la muerte. En el nombre de Jesús de Nazaret, proclamamos resistencia en el nombre de Jesús. Persiste, persiste, persiste. Y abuelita, resistencia en el nombre de Jesús. Oye, busca las promesas en la Biblia. Busca las promesas. Cuando tú ves lo que Dios promete, tú te agarras de lo que Dios prometió. Y tú resistes, resistes, resistes. Es lo que Dios diga. Es lo que diga. We don't go about how we feel, but how things go. We know, we find out what God wants, what God feels, when God's happy, and we go there. We're going to stay there. Jesus, ¿entendiste? Resistencia. Resistance. You're getting strong in the Lord. Iron Man. Jesus, you're going to be the Iron Man. God's president. You have that will, got that heart. Okay, I'm going forward. I'm going forward. There's no way. Mira, ni siquiera un ataúd, ni la muerte puede separar la vida de la muerte. Ni el prometo, que la voluntad de Dios. El Señor me rodea. Y yo sé que voy a lograr lo que Dios quiere. ¿Entendiste? Que nunca más fluctuación, nunca más dudar, nunca más. Siempre para encima, para encima. ¿Entendiste? You got it. Be a man, be a man. Tú sabes que la Biblia dice, that's how it is. Portaos varonilmente, dice la Biblia. ¿Sabías eso? God asks you to be a man. Man up, ¿ok? Si el Señor te dice que tu camino está trazado, ya está trazado y no temas, porque tú sabes que tú estás viendo, todo lo que me estás pidiendo, lo estás viendo que se está operando en ti. Así que tu camino es hermoso y de larga vida y está en mis manos. Así que sigue adelante, porque esa es la línea donde yo te he puesto. Las puertas se te están abriendo y los cambios están viniendo a tu vida y van a ser para mejor. No temas, porque si tú sigues confiando en mí, yo haré cosas grandes en tu vida y con lo que tú necesitas. ¿Quieres? You understand what that is? That's a challenge, you know. Man, no. Jesus name. I don't think that can se loco mi padre. Jesus, I know. Oh yeah. Jesus name. Y tú sabes que va, cuando tú a Dios en ti. Te voy a decir lo que
Lo que era imposible para el hombre, dice el Señor que viene a ser posible porque hoy les da su bendición, les da su Moisés, les da la petición de su corazón y muchas cosas más que se van a añadir a través de esta petición que hoy ha sido contestada.